Bien, hoy quiero concluir con Josué capítulo 3 y posteriormente estaré compartiendo otros principios del libro de Josué, porque estamos en un tiempo de conquista. Esto es literal, la palabra se está haciendo viva en nosotros. Esto es literal, estamos en un tiempo donde vamos a ver el favor de Dios en la conquista de ese territorio. Pero en Josué capítulo 3 encontramos en los versículos 14 en adelante tres cosas que le quiero enseñar en esta mañana. Tres cosas que deben mostrarnos unas señales de parte de Dios. Diga conmigo señales. Levante su mano derecha y muévela y diga señales. O sea, Dios nos manda señales y uno tiene que estar atento a las señales. Las estaciones nos muestran señales. Usted ve la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y esa estación nos anuncia la venida próxima de otra estación. Cuando usted está pasando un invierno muy frío, un invierno lleno de nieve, lleno de frialdad o soledad, usted debe estar seguro que pronto la primavera vendrá. Usted debe estar seguro que pronto esa estación va a pasar y vendrá algo nuevo donde usted va a ver las flores. Y cuando usted vea las flores, esas flores anuncian algo nuevo. Anuncian que un fruto grande viene de parte de Dios para nosotros, que una cosecha se aproxima. Por eso debemos ver las señales que Dios nos muestra. ¿Alguien dice amén? Ahora, este pueblo estaba por partir de un lugar donde habían estado 40 años. 40 años en una estación, 40 años, un largo periodo de espera, un tiempo de aprendizaje, un proceso de transformación donde ellos tenían que quitarse la mentalidad de esclavos que habían tenido en Egipto y ahora deberían tener una nueva mentalidad, una mentalidad de conquista, una mentalidad de guerra, una mentalidad de progreso. Yo no sé de qué contexto vengas tú, pero lo que sí te puedo decir es que hay cosas grandes que Dios tiene para ti y te tienes que levantar en el nombre del Señor porque van a iniciar unos años de conquista, vas a levantar una cosecha abundante y tienes que estar preparado para lo que el cielo te va a enviar. ¿Alguien dice amén? Ahora Josué capítulo 3, versículos 14 al 16 nos muestran un tiempo de cumplimiento. Todo tiene su tiempo, dice la palabra. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de levantar lo plantado, de cosechar. Todo tiene un tiempo. Y también el cielo tiene para nosotros un cumplimiento de las promesas que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Las promesas que están en la palabra del Señor, usted y yo debemos creerlas. Las promesas que están en la Escritura no se los está dando una persona, se los está dando el Dios eterno. Y cuando usted a través de Cristo cree en esas promesas, se mantiene firme y avanza hacia donde Dios dice que tiene que avanzar, usted va a alcanzar esas promesas y las va a heredar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, porque Dios bendice por generaciones. Josué capítulo 3, versículos 14 al 16, dice que aconteció que cuando el pueblo partió, diga conmigo, el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, diga conmigo, sacerdotes y pueblo, ellos llevaban el arca del pacto y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua. Y luego entre paréntesis dice algo. Y mire, aunque viene entre paréntesis, es algo muy importante que usted y yo tenemos que ver. Porque ellos estaban entrando en un momento en que el Jordán se estaba desbordando. Pero el hecho de que el Jordán se desbordara significaba, según este pasaje, porque el Jordán suele desbordarse sobre todas sus riberas todo el tiempo de siega, el tiempo de cosecha. Vemos tres cosas. La primera es que el pueblo se movilizó. El pueblo dejó sus tiendas. Número 2, iban los sacerdotes y el pueblo. Y en tercer lugar, estaban entrando a la tierra de Canaán en un tiempo de cosecha, en un tiempo oportuno. No iban a entrar a batallar, iban a entrar a levantar lo que otros habían sembrado, iban a entrar a levantar una cosecha que Dios tenía para ellos. Era el tiempo propicio, era una señal del cielo. Ellos tenían que atreverse a dar el paso de fe, pasar ese río y levantar lo que Dios tenía para ellos. Y eso es lo que Dios tiene para ti en este año. Es el inicio de una nueva etapa en tu vida, es el inicio de una nueva estación donde
donde vas a ver estas señales, donde vas a levantar una cosecha en el nombre poderoso de Jesús. Si lo crees, di amén y dale un fuerte aplauso a Jesús. Ahora, en primer lugar dice que el pueblo partió de aquel lugar. Yo me imagino que aquel pueblo ya estaba acomodadito. Ya cada quien había puesto su tiendita, había puesto su letrina, estaban abajo de algún árbol, ya todos se habían acomodado, ya estaban acostumbrados a estar en aquel lugar, cuando de pronto el Señor les dijo, es tiempo de moverse, es tiempo de avanzar. Tal vez algunos dijeron, apenas me acababa de acomodar. Apenas me acababa de agarrar la silla, yo tenía mi lugarcito allá en la Expo Tampico, siempre llegaba y me sentaba en ese lugar, ahora ya no va a ser lo mismo, y ya me voy a sentar en esta silla que está más dura, mi pompa va a empezar a reclamar porque no siente lo mismo. Diga conmigo, los cambios incomodan. Yo creo que aquel pueblo que ya estaba acomodado y de pronto Josué les dice, el Señor dice que hay que movernos. Oye, Josué, si apenas había agarrado esta sombrita en el árbol, estaba cerquita del río, aquí ponía mi caña de pescar y ya estaba acostumbrado y ahora me dicen que me tengo que mover. Pero la Biblia dice que el pueblo obedeció la instrucción y partió de aquel lugar. No cuestionó, aunque estaban incómodos en aquel lugar, los estaba esperando un lugar mejor. Aunque ya se habían acomodado en su tiendita, ellos estaban creyendo que estaban a punto de entrar a una etapa de conquista y desarrollo a donde Dios los estaba llevando. Esto es lo que el cielo nos está anunciando. Si nos está moviendo, es porque nos está llevando a una nueva temporada de bendición, de prosperidad de parte de Dios para nuestra vida. ¿Alguien lo cree? Ahora, pero esto ocurre como cuando te cambias de casa. ¿Alguien de aquí se ha cambiado de casa alguna vez? Uy. Yo recuerdo cuando vivía en La Obrera, mis primeros 11 años, los primeros 11 años de mi vida, tiene poquito, fue en el último eclipse, la última luna roja, y ahí nací, ahí crecí en La Obrera, ahí por el penal de Andonegui, en la cuadra 5, no, en La Obrera, ahí por el penal, y era un terreno que le prestaban a mi papá, un tío que vivía en la Ciudad de México, y mi papá edificó una casita y allí estuvimos. Ellos estuvieron más años, yo nací y hasta los 11 años estuve allí. Pero después nos cambiamos a la colonia obrera, perdón, a la colonia Niños Héroes. Y cuando nos fuimos a la colonia Niños Héroes, recuerdo que no había drenaje, recuerdo que no había agua potable, las pipas pasaban y llenaban la pileta, y a veces por no meter la cubeta con agua nos bañábamos en la pileta. Y recuerdo que cuando llegamos a esa casa no tenía puerta de enfrente, porque ya teníamos prisa en querernos ir a la nueva casa, y pusimos ahí un librero grande, lo recargamos con unas tablas y unas sillas y unas cajas para que no se abriera, pero ya estábamos contentos de estar en nuestra casa, la casa de mis padres, ¿verdad? Pero era nuestra casa, ya no era el terreno del tío, ya no era la casa donde el tío nos permitió vivir muchos años, ya era una casa propia. Había necesidades, sí, pero estábamos contentos. Había, no estaba tan práctica la vida en ese lugar, es verdad. Recuerdo que no había calles pavimentadas y recuerdo que cuando metieron el drenaje, abrieron las calles y después cuando taparon el barro quedó arriba. Y yo no sé si usted ha vivido en un lugar donde hay barro en la calle, se pone chicloso y se atascan los coches y está complicado el asunto, ¿no? Y ahí vivía, ¿no? Ahí vivíamos, en esa colonia obrera, y en la Niños Héroes, perdón. Y ahí estuve un tiempo hasta que me casé. Recuerdo que después de casarme estuve allí como medio año aproximadamente, o un año. Y después del año me tuve que cambiar a la colonia Cañada, al Andador Nigeria, edificio 104, departamento 3, todavía lo recuerdo. Todavía los recuerdo. En La Obrera era Aldama 305 y en la Niños Héroes era Juan Escutia 503. Y recuerdo que nos cambiamos a Infonavit, y al cambiarnos a Infonavit eran 3 pisos
eran 6 familias y eran un montón de edificios alrededor. Recuerdo que cuando llegamos, estábamos acomodando las cosas y estornudé y por allá alguien dijo ¡salud! Ya se imagina, cada vez que iba al baño hacía el esfuerzo posible para no hacer ruidos extraños, porque pues el vecino se podía dar cuenta, ¿no? Y ahí vivimos aproximadamente 3 años. Antes de que naciera Keren, nos cambiamos a la colonia Champayán, a una casa que mi hermano me prestaba. Pero cada cambio era llevar todo. Recuerdo que cuando salí de la casa de mis padres para ir a Infonavit, le dije a mi esposa, pues vamos a llevarnos nuestras cosas. ¿Y qué cosas eran? Era un colchón que debía Liverpool, una computadora que debía Telmex y 12 cajas de papeles donde tenía ahí cuadernos de la preparatoria, era acumulador de libros. Y me los llevé y dije, pues no tengo nada porque todo era de mi papá, de mi mamá, los trastes, la estufa, el refri, todo. Pues bueno, nos fuimos a la casa que mi hermana me prestó, luego nos fuimos a la casa de mi hermano en Champayán. Y recuerdo que ahí en la casa de mi hermano en Champayán era una casa de 2 pisos, vivíamos abajo, nació Keren, y en un cuartito vivía Florecita, Natancito, Angelita y Keren, en un cuartito, en una cama king size, eso sí, bien amplios, ¿no? Y recuerdo que en el segundo piso mi hermano tenía algunas cosas, y mi hermano me pidió, mira, nada más no se suban, porque allá tengo cosas personales. Y yo le dije, sí, pierde cuidado, solamente vamos a estar abajo. Y bueno, ahí de vez en cuando la suegra de mi hermano visitaba la casa cuando no estábamos, y se subía y se metía a nuestro cuarto. Nos enterábamos porque el niño le decía a mi hija, oye, me metí a tu cuarto. Ay, Padre Santo, bueno. Era incómodo estar ahí, era incómodo estar en esa condición, pero pues, eran cambios que teníamos que hacer. Y recuerdo que después nació Josías, y entonces éramos 4 en un cuarto, Florecita, Natancito, Angelita y Kerencita, y llegó un quinto y entendí la señal, entendí el mensaje de que ya no cabía yo en la cama, y me tuve que salir a la sala. Y entonces cuando me salí a la sala, pues ya estaba yo solitario, en aquel lugar, el llanero solitario, y mis hijos allá, y entendimos que ya no era para estar allí. Y entonces Florecita me decía, hay que rentar una casa, hay que irnos a otro lugar, y me acuerdo que nos cambiamos a la Nuevo Progreso. Al cambiarnos a la Nuevo Progreso, rentamos una casa de 3 pisos, y en el piso de mero arriba vivía Talía, mi sobrina. Mi cuñada Sandra nos ayudaba a pagar la renta entre los dos, y Talía estaba en el 3er piso, ahí la teníamos encerrada para que si le traían serenata, pues les costara trabajo. Y ahí estuvimos un par de años, y yo tenía en Monte Alto un terreno que mi papá me regaló cuando yo todavía estaba soltero. Cuando estaba flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Y yo tenía ese terreno, y desde que estaba soltero empezamos a poner de las zapatas, las paredes, las columnas, y después de un tiempo le eché el colado a una parte, pero no terminaba aquella casa. Y estábamos pagando renta, y le empezamos a meter, hasta que por fin, en diciembre del 2009 estábamos pintando la casa, terminando los detalles, y Florecita dijo, ya nos venimos. Y ya sabe que donde manda capitán no gobierna marinero. Entonces, total que el 31 de diciembre del 2009 dormimos por primera vez en Monte Alto, y a partir de entonces ya llegamos a lo que es nuestra casa personal, la casa de mis hijos, después de un periodo largo de cambios. ¿Está aquí conmigo? Como iglesia ha pasado lo mismo. Como iglesia hemos estado primero en Carnitas Horta, luego en la Niños Héroes, luego en la Ganadera, luego en la Niños Héroes, luego en la Expo Tampico, y ahora estamos aquí, pero muy pronto vamos a estar en una propiedad que le pertenece al Señor, en un auditorio que vamos a levantar para la gloria de nuestro Señor. ¿Alguien dice amén? El punto es que los cambios no son fáciles. A veces los cambios incomodan.
A veces los cambios uno los ve y no los acepta, pero cuando uno sabe hacia dónde va, uno está dispuesto a pagar el precio. Cuando uno sabe hacia dónde nos lleva el Señor, uno está dispuesto a pasar incomodidades. Yo recuerdo que Florecita me decía, Natán, es tiempo de que tengamos una casa. No tengo en este momento para darte una casa, pero sé que Dios me la va a dar. Sé que Dios en algún momento me va a favorecer y te voy a dar esa casa para ti y para mis hijos. Y el tiempo del cumplimiento de Dios llegó a nuestra vida. Llegó el momento donde pudimos meternos a nuestra propia casa, allá en Monte Alto Ranch, allá en Altamira, ahí es donde vivimos. Recuerdo, fíjese que cuando llegamos ahí también el favor de Dios llegó. Porque donde vivíamos había una calle muy amplia, pero no estaba pavimentada. Y cuando llovía se armaba el lodazal en aquel lugar. No teníamos barda. Y recuerdo que el perro tenía como, el vecino tenía como 5 perros. Y venían, les gustaba la puerta de mi casa para venir a hacer su popote. Y cuando llegaba en la noche yo, pues sin ver, me bajaba del carro y caminaba hacia la puerta. Ya cuando me metía y veía la sala, toda embarrada por los perritos, las travesuras de los perritos de mi vecino. Pero bueno, llegó el momento en que Dios nos favoreció para poder poner una barda y el Señor nos favoreció porque la calle la pavimentaron y aquella calle que se inundaba muy feo, de pronto ya había cambiado su aspecto, porque estoy seguro que donde llegan los hijos de Dios, esa zona, ese lugar puede cambiar. ¿Alguien lo cree? Ahora, déjame decirle algo muy importante. Para movilizarnos, Dios tiene que traer un rompimiento a nuestra vida. Un rompimiento en nuestra manera de pensar y un rompimiento espiritual. Porque a veces nuestra manera de pensar nos puede detener para dar pasos. Nuestra manera de pensar nos puede inhabilitar para dar un paso de fe. ¿Y qué tal si no funciona? ¿Y qué tal si no se puede? Y Dios tiene que traer un rompimiento para poder cumplir sus promesas en nuestra vida. Porque déjame decirte que lo que Dios tiene para sus hijos es algo grande, es algo extraordinario, es algo poderoso, es algo con propósito. Y si tú eres hijo, la Biblia dice que entonces tienes una herencia de parte de nuestro Padre aquí en la tierra. En el cielo tendremos la eternidad, pero aquí en la tierra hay grandes cosas que nuestro Padre tiene para todos los que le amamos. Si lo crees, dale un aplauso fuerte a nuestro Rey. Y estuvimos ahí, estamos en Monte Alto todavía viviendo, y déjame decirle algo más. Recuerdo que pues ya terminamos la casa y nos metimos ahí con algunas situaciones limitantes. Y pasaron los años, 3, 4 años, y la casa seguía igual. Y recuerdo que un día unos amigos nos invitaron a Oklahoma, nos pagaron boletos de avión para la familia y todo, y allá vamos a Oklahoma. Y al estar en Oklahoma, recuerdo que ese amigo no es pastor, ese amigo no es ministro, pero es un hombre de negocios. Y recuerdo que este hombre me subió a su camioneta y venía conmigo y me decía, tienes que creerle al Señor. Y yo por dentro, pues si yo le creo. Y tienes que creerle al Señor, que Él te va a prosperar. Y yo por dentro, pues si yo le creo. Y él seguía insistiendo, insistiendo. Florecita me había dicho algo a mí. Florecita me había dicho, Natán, ¿por qué así como le crees a Dios por la iglesia, por qué no le crees a Dios por tu casa? Porque así como Dios te permitió entrar a la televisión y estás en la Expo Tampico y estamos como iglesia avanzando, ¿por qué no le crees a Dios por tu casa también, para terminarla? Porque hay algunos pendientes. Yo le decía, después. Y ese después no llegaba. Y recuerdo que cuando fuimos a Oklahoma, mi amigo me decía, tienes que creerle a Dios, y tienes que creerle a Dios, y tienes que creerle a Dios. Me lo dijo como unas 50 o 100 veces en ese ratito. Y yo dije, pues, ¿qué trae este cuate? ¿Que no sabe que yo le creo a Dios? ¿Que no sabe que soy el ungido del Señor? Nada. Pero me insistía, tienes que creerle a Dios. Y yo sin saber, estaba ocurriendo un rompimiento espiritual en mi vida, sin que él fuera pastor, sin que fuera ministro, pero Dios me estaba hablando a través de él. Me habló tanto que me llevó a reflexionar y sí es cierto. Tengo que creerle a Dios por mi casa, tengo que creerle a Dios por terminar la casa que el Señor me dio. Pues ahí la dejé a medias y creo que Dios me puede bendecir para terminarla. Y después de aquellos días en Oklahoma, regresamos a la casa, regresamos a Tampico, Altamira, y escuche, al entrar a nuestra casa,
encontramos muchas moscas muertas. Entramos y en la sala había moscas muertas, en la cocina había moscas muertas, en el cuarto había moscas muertas, en todas partes había moscas muertas. Y preguntamos, ¿qué ocurrió? ¿Por qué están muertas todas las moscas? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasa? Apenas les traía un postre para que se alimentaran y se me murieron. Moscas muertas por todas partes. Esto no era normal. Hasta tiempo después nos dimos cuenta que ocurrió un rompimiento espiritual. ¿Sabe por qué? Porque en ese entonces, cuando regresé, hablé con el hermano Anselmo del Ángel, un hermano que es albañil de aquí de la iglesia, y le dije, hermano, tengo unos ahorritos, vamos a hacer un trato, vamos a trabajar, trabaja en mi casa mientras tengo estos ahorritos. Y si se me van a acabar los ahorritos, le paramos, pero mientras haya una gotita en mis ahorros, vamos a seguir trabajando. Y no le voy a mentir, trabajó el hermano 18 meses y ese ahorrito nunca se terminó. Un arquitecto me regaló un diseño para nuestra casa. Cuando vi el diseño dije, Padre Santo, ¿de dónde voy a sacar para este diseño, para esta? ¿Qué va a decir la gente? Mira la casa que tiene el pastor, van a pensar mal de mí, pero el Señor tuvo que cambiar mi manera de pensar porque yo tuve que comprender, si la gente entiende que Dios bendice a su pastor, también puede bendecir a sus hijos. Y no le miento, después de aquel acontecimiento, algo pasó que las finanzas empezaron a llegar. Me empezaron a invitar a salir a diversos lugares y me invitaban y me invitaban. Algunas veces le dije al hermano Anselmo, parece que ya le vamos a parar en 15 días. Le aviso para que busque otro trabajo. Y me dijo, está bien. Esta semana me invitaban a un lugar, me bendecían y cuando regresaba le decía, hermano Anselmo, seguimos trabajando porque Dios ha puesto nuevamente una semilla para seguir edificando. ¿Estás aquí conmigo? Yo creo que viene un tiempo de cumplimiento de Dios para tu vida. Él te va a llevar a hacer cambios, vas a hacer ajustes, vas a hacer algunos cambios en tu vida, pero estás seguro que esos cambios te van a llevar al cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho a tu vida. Si lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor. Estos cambios nos llevan a ahorrar. Porque si tú sabes que Dios te va a llevar a edificar una casa, tú vas a administrarte. Ya no vas a estar gastando el dinero en chicles. Tú tienes que hacer tu ahorro, tú no puedes endeudarte, porque si sigues en una cultura de endeudamiento, estás comprometiendo tus finanzas para los próximos 12 o 18 meses. Y cuando tú comprometes tus finanzas para 12 o 18 meses, estás atado a pagar aquellas deudas que tú adquiriste y no logras alcanzar el plan de Dios para tu vida. Por eso vienen esos cambios a tu vida. Ya no más deudas. Vas a ser un buen administrador. Y lo poco o mucho que logres agarrar, Dios te va a presentar una oportunidad. Y con eso poco o mucho vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver el cumplimiento de las promesas de Dios para tu vida. Si lo crees, dale un aplauso. Cambios, diga conmigo, cambios. Pero en segundo lugar vemos en este pasaje que los sacerdotes iban delante del pueblo. Habla de los sacerdotes y habla del pueblo, juntos avanzando al propósito de Dios, juntos. Los sacerdotes en ese tiempo representaban a las personas que servían a Dios, que levantaban los altares, que llevaban el arca, representan la parte espiritual. Pero el resto del pueblo no era sacerdote. El resto del pueblo era gente que trabajaba, gente que tenía ganadería, gente que sembraba, empresarios, tenían algún oficio. Estaba el sacerdocio y estaba la gente trabajadora. Estaban las personas que levantaban altares al Señor y estaban las personas que con sus manos trabajaban y prosperaban y con esa prosperidad iban a edificar lo que Dios pusiera en su camino. Esto nos habla de dos tipos de personas, los sacerdotes y el pueblo. Por ejemplo, encontramos en la Escritura que en un tiempo oportuno Dios despertó el espíritu de un hombre llamado Ciro, rey de Persia. Y lo despertó, ahorita vamos a ver algunos versículos, Dios lo despertó para que le edificara casa en Jerusalén. Despertó a un rey pagano para que invirtiera en la edificación de la casa del Señor. Pero a la vez también dice la Escritura que Dios despertó a Esdras. Y Esdras era un escriba. Esdras representaba a las personas que enseñaban la ley.
que entendían los principios espirituales mostrados en la ley y enseñaban a la gente. Y también dice la Biblia que Dios levantó a Nehemías. Nehemías era un copero del rey, una persona de influencia en el palacio, y a través de Esdras restauró el culto, y a través de Nehemías restauró los muros de aquella ciudad. Lo que estamos viendo en este pasaje no era solamente levantar un templo, sino afectar para bien a toda una nación. Yo estoy seguro que viene un tiempo de avivamiento y de visitación sobre nuestra nación. Dios va a levantar su iglesia con esplendor, Dios va a levantar su iglesia con poder, pero también va a levantar a empresarios, a hombres de negocios, a políticos que van a influir para que los principios de la palabra del Señor se establezcan en esta nación y podamos ver cambios sorprendentes. ¿Alguien dice amén? Dele un aplauso a Jesús si usted lo cree. Diga conmigo, sacerdotes y pueblo. Ambos son importantes, sacerdotes y pueblo. Solo Jesús fue rey y sacerdote. La Biblia nos muestra a Jesús como sacerdote del orden de Melquisedec, porque Él está delante del Padre como sumo sacerdote intercediendo por nosotros, pero Él también es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro sumo sacerdote delante del Padre, pero también es nuestro Rey y nuestro Señor. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 en adelante dice: al que nos amó, levante su mano y diga conmigo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre, léalo conmigo, y nos hizo. ¿Qué nos hizo? Para Dios y su Padre, a Él sea la gloria y el poder por siempre. ¿Alguien dice amén? Ahora escuche, los reyes conquistan territorio, y los reyes gobiernan, y los reyes generan recursos. Los sacerdotes mantienen comunión con Dios por medio de los altares y los sacrificios. En este sentido, Jesús dice la Escritura que nos ha hecho reyes y sacerdotes. En otras palabras, Él nos da la habilidad de prosperar. Él nos da la habilidad de desarrollarnos. Él ha puesto talentos en nuestras manos, dones en nuestras manos, para que progresemos, para que salgamos adelante, pero también nos permite servir a nuestro Señor. Podemos prosperar, podemos avanzar sin dejar de servir a nuestro Señor. ¿Alguien lo cree? Amén. Prosperamos y servimos al Señor. Le voy a poner algunos ejemplos de cómo personas tuvieron que entender lo que Dios estaba haciendo. Vemos en Esdras capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la Escritura en Esdras capítulo 1: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Había una palabra profética que había sido anunciada por Jeremías, y la Escritura dice que para que se cumpliese esa palabra, el Señor despertó. ¿Qué hizo? Despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar por todo su reino, y lo puso también por escrito diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos. Él estaba reconociendo que Dios le había dado todos los reinos de la tierra, y dijo: me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Escuche, Ciro entendió que estaba siendo rey por el favor de Dios. Ciro entendió que todos los reinos de la tierra fueron puestos en sus manos gracias a Dios. Pero no solamente fue puesto por rey. Él dijo: Dios me ha mandado que le edifique casa. Dios me ha mandado que reconstruya la ciudad de Jerusalén y restaure el templo. Después, en los siguientes versículos, vemos que el rey pregunta: ¿quién de su pueblo quiere colaborar? Yo creo que viene un tiempo donde el Señor va a despertar el espíritu de los gobernantes. Yo creo que viene un tiempo donde Dios va a despertar el espíritu de las personas que están en eminencia, y van a doblar su rodilla y van a levantar sus manos reconociendo que Dios es el único Salvador. ¿Alguien dice amén? Y mira lo que dice en el libro de Ageo. Porque Ciro tuvo que entender que estaba por rey por una razón, que había sido puesto en esa posición por un mandato divino. Pero en Ageo capítulo 1, versículo 1 dice: en el año segundo del rey Darío.
O sea que pasó Ciro, pasó un tiempo y la casa no se edificaba, pasó un tiempo y aquella palabra profética no tenía un cumplimiento, llegó otro rey llamado Darío, y dice que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, diciendo: así habla Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, el tiempo aún no ha venido, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Escuche, ya Dios había despertado al rey Ciro, pero pasaba el tiempo y el pueblo de Israel, los principales encargados de edificar la casa, no habían echado manos a la obra, no se habían puesto a edificar aquel lugar. Y el Señor les dijo: este pueblo dice, el tiempo aún no ha venido, el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Ellos decían: todavía no es tiempo, todavía falta, va a ser más adelante. Pero vino pues palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de morar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así dice Jehová de los ejércitos: considerad vuestros caminos, sembráis mucho y encerráis poco, coméis y no se sacian, bebéis y no estáis satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja jornal recibe su jornal en un saco horadado, en un saco roto. Les está diciendo, escuche, les está diciendo: ¡ey, examinen sus caminos! Trabajan y levantan su cosecha y lo echan en un saco roto. No les está rindiendo, y no les está rindiendo porque no están entendiendo el mensaje de que los estoy bendiciendo para edificar mi casa. Y luego dice la escritura, dice Jehová: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y soplo en ello. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos. Escuche lo que está diciendo aquí el Señor. Dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres, y sobre el ganado, y sobre todo trabajo de sus manos. Escuche, véalo con atención. Dios desató una palabra a través del profeta Jeremías, y tiempo después Ciro despertó. Un rey pagano despertó y dijo: Dios me puso como rey para una causa como esta. Dios me puso como rey para un tiempo como este. Este rey pagano entendió. Pero el pueblo de Dios no había entendido. Pasó aquel rey, se levantó otro rey, y el pueblo seguía sin edificar la casa del Señor. Y cuando estaban pasando sequía, cuando no podían levantar sus cosechas, el Señor les dice: examinen sus caminos, porque yo mismo fui el que cerré los cielos, yo mismo fui el que quité la lluvia de sobre la tierra, porque no han empezado a edificar mi casa. Inmediatamente después, dice la escritura en el mismo libro, en el mismo capítulo, dice que oyó Zorobabel. ¿Quién oyó? Dice que lo escuchó. Pero escuchar es más que simplemente estar ahí presente, sino que lo escuchó con oídos espirituales, con oídos circuncidados. Oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, cómo lo había enviado Jehová, el Dios de ellos, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, mensajero de Jehová, habló el mensaje de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová. ¿Qué hizo el Señor? Despertó el espíritu de Zorobabel. Sacude al que está a tu lado y dile: es un tiempo de despertar. Sacúdelo un poquito y dile: es un tiempo de despertar. No te me quedes dormido. Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Preste atención, por favor. Está diciendo claramente que aunque estaban vivos, estaban dormidos hacia el plan de Dios. Aunque estaban vivos y su corazón palpitaba, y aunque estaban caminando y ejerciendo ciertos trabajos, su espíritu estaba dormido.
Y Dios tuvo que despertarlo porque había algo que Dios quería hacer en la tierra. Había algo que Dios quería hacer en aquel lugar. Y así como pasó en aquel tiempo, hay algo que Dios quiere hacer en esta comunidad. Hay algo que Dios quiere hacer en este territorio. Yo estoy seguro que la visión que el Señor nos ha dado de transformar nuestra comunidad es algo que el cielo quiere hacer en la tierra. Pero la iglesia tiene que despertar en el nombre de Jesús. Somos una iglesia despierta. Somos una iglesia activa. Somos una iglesia que ganamos almas y las edificamos en el nombre de Jesús, y muy pronto nuestros ojos van a ver una multitud extraordinaria corriendo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Repita conmigo: yo soy parte de una generación despierta. Dice este pasaje que despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué despertó al gobernador y despertó al sacerdote, despertó al empresario y despertó al que servía al Señor. Dios va a despertar en ti ese espíritu emprendedor. Dios va a despertar en ti esos dones que han estado dormidos. Dios va a despertar en ti ese espíritu de progreso y de desarrollo en el nombre de Jesús. Y también va a despertar en ti un hambre por buscar su presencia. Vas a prosperar en tu trabajo, vas a prosperar en tu economía, pero también vas a servir a Dios de una manera apasionada y entregada para la gloria de su nombre. Despertó al gobernador y despertó el espíritu de Josué, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios en el día 24 del mes. Ya había despertado a Ciro, ya había despertado a Zorobabel, y en Esdras capítulo 7, versículo 10 en adelante, dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Él se había preparado en la palabra, él se había preparado en la ley, él tenía conocimiento de las escrituras, pero no tenía conocimiento simplemente para presumirlo. Tuvo conocimiento porque un día Dios lo iba a usar para enseñar, para instruir a su pueblo. Y esta es la copia de la carta que el rey Artajerjes le dio a Esdras, sacerdote, escriba instruido en las palabras de los mandamientos del Señor y de sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de los reyes. Mira cómo el Señor tocando a gente de influencia y de poder en aquel entonces. Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote, escriba de la ley del Dios del cielo. Perfecta paz. Por mí es dado mandamiento, mira lo que puso el rey. Por mí es dado mandamiento que cualquiera que quisiera en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consultores voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Un rey impío reconociendo que había un lugar que era habitación de Dios. Un rey impío reconociendo que había un lugar específico donde la presencia de Dios se manifestaba. Por lo tanto, le dijo: toda la plata y el oro que hallares en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que de su voluntad ofrecieren para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Y mira lo que dice que el rey escribió: comprarás pues prestamente con este dinero becerros, carneros, corderos, con sus presentes y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios que está en Jerusalén. Permítame repetirle los acontecimientos. Dios despertó a Ciro, rey de Persia. Lo despertó y dijo: Dios me ha puesto como rey para algo especial. Él quiere que yo le edifique casa. Pero el pueblo no respondió, y pasó otro rey, y hasta que vino otro rey, Dios les volvió a hablar y despertó el espíritu de Zorobabel. Y cuando despertó el espíritu de Zorobabel,
Zorobabel se concretó a edificar la casa del Señor, a reconstruir la casa del Señor. Esto usted lo puede leer en la palabra, en el libro de Esdras, capítulo 1 al capítulo 7. Se reconstruyó el templo, pero después despertó el espíritu de Esdras. Porque mientras Zorobabel construía el templo, Esdras restauró el culto, Esdras restauró el altar, Esdras preparó todo para que la presencia de Dios descendiera sobre los altares. Estamos trabajando en levantar una morada en esta ciudad, un santuario para nuestro Dios, un santuario para nuestro Rey. Y estoy seguro que los cielos se van a abrir. Dios va a despertar el espíritu de muchas personas que van a venir a participar y a colaborar en el levantamiento de esta gran obra. Alguien dice amén. Amén. Déjame hablar de alguien más, porque no solamente se concretaron a restaurar el templo. Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 6, dice que palabras de Nehemías, hijo de Jacalías: aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, mira lo que hizo Nehemías, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo en algunos días. Un hombre, un copero del rey, alguien de influencia en el palacio, porque déjame decirle que los coperos deberían ser personas de suma confianza, de mucha confianza para el rey. Porque en el antiguo tiempo acostumbraban envenenar a los reyes cuando querían atentar contra ellos. Entonces el copero tenía que probar primero el vino y después dárselo al rey. Tenía que ser alguien de mucha confianza. Y este hombre que estaba bien posicionado en el reino, un hombre de las confianzas del rey, de pronto cuando escuchó lo que estaba pasando en su ciudad, empezó a tener una carga. Y él empezó a afligirse porque decía: allá en mi ciudad están todos sufriendo, allá en mi ciudad están batallando. Y esa carga fue como un despertar para Nehemías. Él pudo haberse quedado allá en el palacio gozando de su trabajo, gozando de los beneficios, pero entró una carga en él. Diga conmigo: entró una carga en él. Y cuando entró esa carga en él buscó el momento oportuno para hablar con el rey y expresarle el sentir que tenía. Y la Biblia dice que Dios le dio su favor con el rey, y el rey le dio unas cartas para que fuera a Jerusalén y reedificara los muros. En el capítulo 3 de Nehemías, usted lo va a leer en su casa, pero en el capítulo 3 de Nehemías relata cómo las familias se levantaron para reedificar partes del muro. Imagínese esa pared, por favor. Esas paredes, imagínense que esas paredes estuvieran derrumbadas, estuvieran abiertas, estuvieran afectadas, y la escritura dice que tramo por tramo fue reparado por familias, una familia, y ahí vienen los nombres. Esto es lo que me encanta de Dios, que Él toma en cuenta todo lo que nosotros hacemos para Él. Dice ahí que tal familia reedificó de tal punto a tal punto, y luego de ese punto al otro punto otra familia, y luego de ese punto a otro punto otra familia. Yo creo que todos nosotros hemos puesto un ladrillo para lo que vamos a edificar para la casa del Señor, y eso que tú hiciste está anotado allá en el cielo, está anotado allá en la eternidad. Pero déjame decirte que aquí vas a tener una recompensa de parte de nuestro Padre Celestial. Alguien dice amén. Ahora déjenme resumírselo tantito. La reedificación del templo, porque primero se reedificó el templo, y recuerde que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Levante su mano y diga conmigo: yo soy templo del Espíritu Santo. Esta es la principal encomienda que yo he desarrollado de parte de Dios: edificar la vida de las personas. Usted entra a Escuela de Campeones y ahí se le hablan de principios de restauración, para que usted, su vida espiritual, su vida emocional, su vida familiar, su vida económica pueda ser restaurada conforme al modelo de Dios.
Pero somos restaurados ¿para qué? ¿Para qué fue restaurado el templo? El templo fue restaurado para hacerle culto al Señor. Primero se levantó Zorobabel y reconstruyó el templo, pero después vino Esdras y restauró el culto dentro del templo. Dios ha restaurado tu vida con el propósito de entrar a ti, de llenarte de su presencia y que tú seas un altar, un sacrificio vivo presentado delante del Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces se restaura el templo y se restaura el culto dentro del templo, pero no solamente allí. Dios no solamente estaba viendo el templo, Dios estaba viendo toda una ciudad. Cuando usted ve el libro de Nehemías, se encuentra que en los primeros capítulos se restauran los muros de la ciudad. En segundo lugar, se restaura la vida religiosa y moral. Y en tercer lugar, se restaura la vida política de una nación. Yo creo que lo que Dios empieza con un grupo de personas llega a trascender tanto que se impacta una ciudad, se impacta un estado, se impacta una nación, y creo que viene un tiempo donde vamos a enviar misioneros a otras partes del mundo a predicar la palabra del Señor. Diga conmigo, cosas grandes vienen en el nombre del Señor. Entonces estaba en el tiempo de los israelitas, los sacerdotes delante y el pueblo detrás. Diga conmigo, los sacerdotes por delante. Los que servimos a Dios poniendo el ejemplo. Y el resto del pueblo en la misma visión del Señor. Tercer punto que vemos allí, porque hubo un cambio de domicilio. Iban los sacerdotes y el pueblo, lo espiritual y lo laboral. Lo espiritual y el desarrollo, debemos ser personas altamente espirituales, pero también altamente responsables. Trabajar, esforzarnos y desarrollarnos en el nombre de Jesús. Pero en tercer lugar, vean esto. Estaban llegando en el tiempo oportuno. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando entraron era el tiempo de la siega, de la cosecha. Escuche con atención esto que hay aquí. Entrar a la conquista en el momento oportuno. Ellos estaban, aquí hay una línea amarilla, ellos estaban de este lado de la línea amarilla, ahí estaba el río Jordán, y de aquel lado estaba la cosecha. En el desierto no estaba la cosecha, en el desierto no había fruto. Ellos tenían que pasar el río Jordán y de aquel lado se estaba dando la cosecha. Aquí no podrían disfrutar la cosecha. En el desierto no podrían levantar lo que Dios tenía para ellos. Tenían que atreverse. ¿Qué tenían que hacer? Oye, pero está fría el agua. ¿Y si no se detiene el río? ¿Y si el río no para? ¿Y si me ahogo? ¿Y si en el intento quedo? Si Dios te dice algo, Él no te va a dejar en el camino. Si Dios te dice que avances, es porque Él va delante de ti, abriendo camino, despejando el camino, para que tú puedas entrar y levantar la cosecha que tiene para ti en el nombre de Cristo. ¿Alguien lo cree? Ahora, pero vea esta señal, por favor. Si les está diciendo, tienen que avanzar porque hay una cosecha, esto para mí es una señal. Si Dios nos dice, quiero edificar un santuario, y para edificarlo, necesito prosperarte. Por acá hay dos amenes. Porque para edificar ese santuario, no necesitamos que vengan hermanos de Estados Unidos a invertir. Porque aquí hay hombres y mujeres a los que Dios va a prosperar, a los que Dios va a bendecir. Vas a levantar la cosecha, vas a salir de esa situación y vas a cooperar voluntariamente para la edificación de ese lugar. ¿Alguien lo cree? Mira lo que dice el libro de Cantares. El libro de Cantares, capítulo 2, versículo 10 al 13, dice: mi amado habló. ¿Quién habló? Y me dijo, ¿qué me dijo? ¡Levántate! Mira la tórtola ahí va. Levántate, oh amada mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí, ha pasado el invierno, ha cesado la lluvia y se ha ido. Se han mostrado las flores en la tierra y el tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Se han mostrado las flores,
El Espíritu Santo, la voz de la tórtola se escucha diciendo: viene una nueva temporada, vienen las flores, después de las flores viene la cosecha, algo grande viene para ti. El cielo te dice: levántate, amada mía, que ya pasó el invierno, que viene un tiempo de restitución, de restauración, de bendición, de prosperidad sobre tu vida, porque el cielo quiere hacer grandes cosas en Tampico, Madero y Altamira, y los habitantes de Tampico, Madero y Altamira se van a levantar creyendo y reconociendo que hay un solo Dios y un solo Salvador llamado Jesucristo. Amén.